Hola amigos, bienvenidos a Vida en la Ciudad, video podcast de conversación amena con invitados tremendamente interesantes. Hoy con un gran amigo y hermano en la fe también, Rafael Mena, querido amigo y hermano de Valparaíso, empresario, terapeuta, profesor de Tai Chi, ¿cierto? Trabaja activamente en lo que es el trabajo de rehabilitación de adicciones. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Es un honor para mí estar aquí. Sin duda que esto es ameno, porque voy a hacer una conversación con Mena, así que es amena. Por supuesto. Es un privilegio y gracias. Reitero la gracia a mi iglesia. Siempre considerado la iglesia también una. Como amigo y hermano en la fe. Rafa, ¿quién es usted? Pues la gente quiere saber también. ¿Quién es Rafael Mena, este personaje de la Quinta Región? El Rafa Mena, que soy yo, he sido históricamente un militante político. De muy joven he estado implicado y comprometido en las transformaciones sociales desde el punto de la militancia en la izquierda. Ya no soy un converso nuevo. El otro día mi pastor me dijo: usted ya no es nuevo, y soy... ya. Claro, tengo como 6 años en la fe. Soy profesor de artes marciales, no de Tai Chi solamente. Okay. Bueno hablar del Tai Chi y aclarar un poco, porque algunos hermanos se confunden con religión, pero eso lo veremos en su tiempo. Exacto. Yo tengo algunos orgullos. Primero, el ser cristiano y el haber sido llamado por el Señor en la tradición más cristiana sobrenatural. Wow. Lo dice un presbiteriano, pero en la más sobrenatural. Y tengo también la bendición del Señor de ser rehabilitado del alcoholismo, pastor, como tú muy bien lo sabes. Sí, yo lo conozco eso. Oye, eso fue una etapa grande, una etapa larga en tu vida, el tema de las adicciones, digamos, sí. Alcohol y algo más también. La palabra es adicción, ¿eh? Sí, esa es la porque palabra. Cuando uno dice, adicciones. Claro, adicciones, ¿eh? Sí. Porque hay una predisposición neuronal, ya se dice que en el nódulo accumbens, ya que me hace diferente a ti. Wow. Claro, yo voy a consumir y voy a generar una especie de alergia. Sobre todo eso ocurre con el alcohol. Yo no voy a poder parar de consumir. Exactamente. Ese alcohólico para siempre. ¿Cuántos años fueron más o menos eso? Deben haber sido unos 15 años. 15 años. Perdí restaurante en la calle Paraíso, casa. Mis hijos terminaron clásico aquí en la zona. Por favor. El Casino Chico. Sí, por supuesto. Su casa. Sí. Tuve el privilegio de estar ahí alguna vez almorzando. Bendecido fue el Casino Chico por su presencia, mi pastor. Así. Oiga, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que te mueve el piso? ¿Lo que te agrada hacer? Leer. Eso lo sé. La ópera. Ahora último estoy teniendo estudios formales de canto lírico. Es muy extraño porque me gusta la ópera, el rock progresivo, el rock duro también, y el jazz. Interesante. La literatura latinoamericana, pero sobre todo ahora un gran clásico que descubrí algunos años atrás, que es la Biblia. Interesante. Cuéntame un poquito, Rafa, ¿a qué te estás dedicando ahora? Y sé que estás pasando por un estado complejo de salud, sí. Ahora, donde estás, gracias a Dios, saliendo y se ve, te ves más recuperado. Pero, ¿cuál es tu trabajo? ¿A qué es lo que te estás dedicando? Porque es bastante amplio. Hoy día no es tan amplio. Con mi esposa y un par de socios tenemos un emprendimiento, como se dice ahora, de una clínica formal, una clínica médica, donde además agregamos acupuntura y medicina complementaria, que no alternativa, no es lo mismo, ¿no? También eso los cristianos tenemos que aprenderlo. Interesante. Claro, lo complementario complementa. Lo alternativo será otra cosa, las flores de no sé qué, y el reiki. No te gusta mucho ver por ahí, parece. No tiene ninguna base científica. Ya. Interesante. Oye, pero eso tú te estás enfocando a solamente personas, porque
yo que te conozco, tú estás con temas ayudando a gente con temas de adicciones, ¿cierto? Sí. De adicción, perdón. Voy a usar tu vocabulario. Pero también puede ir personas así comunes y silvestres por la vida. Cuéntanos un poquito a qué se dedica el centro. Bueno, es un centro médico con una mirada amplia, con un equipo de profesionales transversal de muy alto nivel. Hemos tenido el privilegio de acompañar a algunos usuarios en la rehabilitación del cáncer, por ejemplo. Uno de los socios, estas manos fueron la técnica, pero bueno, el conocimiento viene de muy antaño. Con acupuntura logramos sanar cáncer al colon. Interesante. Sí, Interesante. Con datos duros, tenemos datos duros de trabajo con oncología. La verdad que nos dedicamos fundamentalmente a las enfermedades crónicas no transmisibles. Perfecto. No al SIDA, por ejemplo. Ya, perfecto. Porque eso es transmisible, una enfermedad crónica es transmisible. Sí. Fundamentalmente a eso, y bueno, hay problemas de huesos, hay psicólogos también. Está mi señora, que tú la conoces. Sí, psicóloga. Sí, que ella tiene una mirada muy clínica. Y estamos muy implicados en esto hace un tiempo. Yo trabajo en rehabilitación de adicciones hace 23 años. Hace 25 años que ya el Señor obraba en mí, porque es un milagro. Yo no tenía remedio. Y de repente tuve remedio. Oye, sí, eso es extraordinario, sin duda. Tu otra pasión y a lo que también te dedicas es a las artes marciales. Yo ahí vi unas fotos tuyas, recuerdo tus clases ahí en la plaza, ahí en placeres o en diferentes lugares donde te he visto haciendo clases. Tenés con varios alumnos, hay un grupo muy, muy interesante, y eso para mí fue algo nuevo, ver en ti este señor. Es un venerable maestro de las artes marciales. Cuéntanos eso, ¿cómo es eso? Bueno, yo también llegué a las artes marciales bastante joven. Partí con judo. Tenía una muy mala relación con mi cuerpo, entonces uno de mis hermanastros dijo: o lo hacemos hacer algo, yo no me podía dar una voltereta, o va a ser el hazme reír toda la vida. Y la verdad que fue muy interesante, porque yo, de ser el más tonto de mi escuela, pasé a ser el choro. Fue una experiencia interesante. Un cambio no menor. Claro, me dedico al karate en su modalidad de contacto, al knockout, digamos, y al tai chi, que es un arte marcial muy fuerte en contra de lo que dice la esoteria. Que la esoteria pesca las tradiciones y las convierte en cualquier cosa. Eso te iba a comentar. El tai chi se ve como algo como más filosófico, así como que más etéreo. Resulta que tú me dices que el tai chi es algo más de contacto, de posturas también, de ejercicio. A ver, el tai chi nace en un periodo específico, fundado por Chen Banting, en un periodo en que había caído la dinastía Ming, y los Ming iban a ser puré de la familia Chen. Ya. Ustedes deben saber que los chinos han sido un poquito salvajes toda la vida. Hoy día siguen. Es complicada la cosa, sobre todo con el mundo cristiano. Así es. Y él generó una síntesis de 17 artes marciales, 17, más una técnica de salud taoísta. Interesante. Claro, que no es religiosa, ¿eh? El taoísmo es la primera búsqueda científica, ensayo y error de prácticas salutíferas. Ya. Entonces el tai chi es una herramienta maravillosa para quebrar dedos, matar gente. Claro, para matar sin esfuerzo. No es un arte esotérico ni místico. Ya, exacto, es de contacto. Es de contacto, pero permite muchas variables. Está definido como un deporte eso acá, ¿cierto? Arte marcial, de hecho, más que el karate. Hay que pasar la ley de artes marciales en Chile para estar autorizado, el karate no. Queremos saludar a Line 42, que es una tienda online de artículos y productos con motivos cristianos, como poleras, jockeys, papelería y tazones. Aquí tenemos un par de productos. Podemos encontrarlos en www.line42.cl y en el Instagram @tiendaline42. Ahora, pasando al otro punto
que es donde tú te dedicas, ¿cierto? El tema del tratamiento de la adicción. Sí. Me acuerdo que hicimos años atrás un seminario ahí en el Cerro Placeres. Con mi pastor lo hicimos. Con muy buenos expositores ahí, estuvimos coordinando ese trabajo. Y quiero preguntarte a raíz de eso, ¿cómo ves después de la pandemia? Aún estamos viviendo periodos de pandemia, pero ya mucho se habla de la post-pandemia. ¿Cómo ves el escenario de la adicción en Chile a nivel de droga y alcohol en la ciudadanía? Una aclaración, el alcohol es una droga. Absolutamente. El café es una droga también, pero, el azúcar también. Sí, pero nadie mata por tomar un café. Claro. Terrible. Ahí se conjugan problemas políticos, un profundo sinsentido de vida y una progresión. Es una epidemia la drogadicción, ¿no? Entonces esta epidemia está desatada en el mundo, pero en Chile además muy con agregados exógenos. Exacto. Ya que le han hecho, como dice mi pastor, muy interesante, trágicamente interesante. Ya porque junto con el consumo han llegado nuevas modalidades de delito y temas que son cada vez más violentos, de tal modo que se ha generado un paraestado. Así es, sí. A ver, hay toda una cultura también asociada con este tema narco. Aunque yo te quiero llevar más al tema del consumo, en el sentido que esa vez en ese seminario, estamos hablando del año 2018, queridos amigos, las estadísticas de inicio del consumo eran aproximadamente a partir de quinto básico. Sí. Eso se ha mantenido, ha estado aumentando. ¿Cómo estás tú enterado de esto, que estás más al tanto? Se habla de tercero básico, de cuarto básico, o sea, a mí me tocó hacer una intervención. Hemos trabajado también como equipo en intervenciones de colegios, ¿no? No los voy a nombrar, pero colegios VIP. Y nos tocó una vez hacer una intervención en un lugar, luego que unas monjas se había perdido algo y encontraron en los bolsones de las niñas una serie de sustancias. Entonces yo fui a ver y les dije, bueno, eso es tusi, eso es cocaína. Y las monjas miraban con ojos redondos así. Estas niñitas van a misa y como no. Y el 80% de las niñitas tenían drogas. Interesante. Sí, drogas. Y bueno, y condones y una serie de cosas que no necesariamente tienen que ver con el consumo de drogas, ¿no? Ahora, ¿tú crees que en el caso, en la pandemia, fue un factor que fue gatillante para que este consumo vaya aumentando? ¿Tienes datos sobre eso, lo que estamos viviendo ahora post pandemia? Recién se están haciendo los estudios, ordenando los estudios, pero hubo una exageración del consumo. Yeah. Y además se generaron nuevas formas de venta, novedosas, ¿no? Cuento que, y esto nos toca a los evangélicos, mi hijo trabaja en telecomunicaciones y hay un montón de radios supuestamente evangélicas que son radios de narco. Entonces, son radios ilegales, ¿no? Pero entonces dicen, ha llegado el Espíritu Santo, gloria al Señor, y todos los consumidores de ese grupo que siguen esa radio van y compran droga. Entonces hay todo un formato de lenguaje, de comunicación. De nuevo formato, pero a mí, yo no sé si se me permite, pero quiero hablar de la responsabilidad del pueblo cristiano en eso. Oye, sí, de hecho, lo mismo te quería comentar ahora, en base a experiencias que conocemos tú y yo, porque hemos trabajado juntos. Este tema del consumo de drogas dentro del pueblo cristiano, antes de pasar al tema de la responsabilidad como cristianos, también es una realidad bastante tabú. Es algo de lo cual, no se habla. Yo por lo menos no lo he escuchado de nadie en ninguna instancia eclesiástica. Y ahora que estamos en este video podcast donde todo se puede hablar, Vida en la Ciudad es para eso, ¿cierto? Tú tienes datos duros sobre eso. Sí. Bueno, se dice que alguna vez se hizo un estudio en la Iglesia del Sur de Estados Unidos, de la Bautista, y era el mismo número de
de divorcio, el mismo número de alcoholismo, era lo mismo que el mundo. Los parámetros eran iguales. Claro, acá yo no sé si será el mismo número, pero de los actuales pacientes nuestros de este equipo multidisciplinario hay un número grande y en ascenso de cristianos. Wow. De iglesias tradicionales. Ya, eso es algo de lo cual como que nadie se hace cargo. No. Pero qué bueno que haya instancias como ustedes. ¿Cómo se llama tu centro? Centro Integral Valparaíso. Centro Integral Valparaíso. Interesante, que hay gente donde se puede ir, porque en estos casos, y cuando llega estos temas a la familia, ya sea cristiana o no, siempre es una tragedia. Siempre es una tragedia. Es como que la familia entera sufre este golpe de tener un adicto en casa. ¿Cierto? Hay que tener claro que es una enfermedad. Interesante. Ya, no es un vicio. Es una enfermedad. Pues tiene un inicio, ¿no? Mira, Gonzalo, de 10 jóvenes en Chile, 8 van a probar marihuana y otras drogas antes de los 15 años. Sí, ese es el dato duro. Antes se hablaba de 3, ahora entre 3 y 4 van a devenir drogadictos. De 10. Sí, así es. ¿Ok? Y eso es también aplicable al pueblo cristiano. Wow. Es bastante complejo eso de poder asimilar, porque nosotros generalmente como iglesias es como que más que ser una contracultura, de repente siento que nos hemos transformado en una subcultura, con nuestros propios códigos, con nuestros propios lenguaje, con una especie de hasta códigos, lenguajes, vestimentas, donde nosotros nos entendemos. Entonces, cuando este tipo de cosas pasan, nos desestructura. ¿Cómo, perdona, quizás es algo un poquito fuera de lo que te iba a preguntar, pero cómo ha sido tu trato ahí con los cristianos en esta etapa de rehabilitación? Está ocurriendo con mi denominación. Yo soy de la Iglesia Presbiteriana de Chile, que hay mucha conciencia y hemos comenzado a tener derivaciones. Entiéndase que nuestro trabajo evangélico, gratis dace, no es trabajo por plata. Pero hay algo que hay que resaltar, clínico. La enfermedad de la adicción es biopsicosocial espiritual. Es algo que debe verse en varios frentes entonces. Claro. De tal modo, inclusive, que hay alguna gente, no necesariamente New Age, que ha agregado meditación, claro, ya una serie de, no voy a criticar, pero de tradiciones que no son las nuestras. Correcto. Y la rehabilitación es espiritual o no va a ser. Interesante, qué bueno es el punto. O sea, es un tema desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Interesante. Y allí está nuestra responsabilidad, porque nosotros tenemos el mejor remedio. Absolutamente de acuerdo. Interesante, porque yo también he trabajado en otras instituciones de rehabilitación y a veces el tema es un poquito al revés. Ya se va llegando desde afuera hacia adentro y aquí es un poquito distinto. ¿Deseas capacitarte para servir al Señor en tu iglesia local? ¿No has podido hacerlo por tiempo o por dinero? El Instituto Bíblico Visión, IBV, de la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma de Viña del Mar es la gran alternativa para ti. Clases online durante los días sábados por la mañana. Si no puedes acceder a las clases, hay una plataforma donde quedan todas las clases grabadas en un programa de 3 años, 5 semestres, donde vas a aprender teología sistemática, hermenéutica, homilética, historia de la iglesia y griego bíblico. Contamos con profesores capacitados que pueden hacer de tu experiencia en el Instituto Bíblico una gran instancia de preparación para servir al Señor. Contáctanos al correo contacto@institutobiblicovisión.cl. Te esperamos. De hecho, entiendo que tú me ibas a preguntar cómo había sido mi conversión, ¿no? Lo tengo acá y aprovechemos de inmediato porque se une este tema, creo. En mí. Se une en tu caso este tema de tu adicción con tu conversión. Yo ya estaba limpio, pero estaba pasando por un periodo de angustia tremendo. Y eso es típico, ¿no? ¿O no es muy típico de gente que se rehabilita? Sí, mientras no ha cerrado lo espiritual. Interesante, ese es el punto. Y yo, terrible, una
un levantarme a llorar, pasando por un periodo económicamente muy fructífero. No era un mal tiempo. No. Y buscando hacia afuera, esto es casi ridículo, me entraba en Google y buscaba espiritualidades. Buscaba. Hasta que hice un ejercicio muy simple, yo creo que el Espíritu Santo me guió. Y fue sentarme en mi dormitorio y decir, yo sé que tú eres, no que existe eres, pero no te voy a buscar más. Qué interesante. Te necesito. El desafío. Claro, pero no te voy a... Yo lloraba, no te voy a buscar más, necesito que tú me hables. Tú habías tenido una experiencia religiosa anterior en tu juventud. Tú no fuiste una persona ajena a la fe. Sí, a la religión estuve muy cercano, fui monje. ¿Estuviste un tiempo en el seminario? No, en un monasterio. En un monasterio. Sí. Mira, hermano, tiene su historia también. ¿No sabías? Me recordaba. Fui trapense. Trapense, sí, ahí no quería irme más allá. Claro, trapense, pero fue una bonita experiencia. Pero lo loco, o sea, vengo de una tradición súper hiperlógica de Hegel, Marx, militado a la izquierda. Sí, un poquito como la antítesis, estáis como... Y el Señor me habló. Bien híbrido, hermano. El Señor me habló en la más carismática. Entiendo que este programa es para cristianos. O sea, yo estoy en la tradición presbiteriana, pero a mí el Señor me habló en la más carismática. Me habló. O sea, interesante. No fue que llegué racionalmente a ninguna conclusión. Es tanto que yo a ti te lo he contado, y creo que lo conté ese día, que yo le dije al Señor, ¿tú quieres que yo sea canuto? O sea, si hubiese dicho budista de la cuarta escuela de la tradición madhyamika, habría sido muy interesante, para menos esa época. Claro. El Señor me quería evangélico. Hubiese llamado más la atención. Para mí, pues mi biblioteca, claro. ¿No? Que tú la conoces. Sí, bastante grande. Pero me llamó a ser de su pueblo. Y a ser un humilde obrero de su pueblo y a golpear y a decir socorro. Yo te conocí ahí en una instancia, tú ya estabas en la fe. Sí. Estabas a ser cerca cuando yo estuve ahí en CLC Valparaíso, ¿cierto? En ese lindo tiempo, hace unos años atrás, que nos conocimos ese año, nos hicimos amigos casi de inmediato, como 5 años. 5 años ya. ¿Cierto? Y fue, bueno, oye, pero ya, tú pasas a ser cristiano, pero tú de antes has tenido vínculos, y esto es lo que no, esto estaba... Soy harto raro yo. Sí, una mezcla bien extraña de Rafael Mena, nuestro amigo que hoy día nos acompaña en vida en la ciudad. Oye, Rafa, has tenido vínculos con el mundo musulmán. De hecho, te he visto en algún seminario, en alguna ponencia, ¿cierto? Cristiana, hablando sobre esta tradición. Para el evangelicalismo tradicional, hablar de musulmanes es hablar de prácticamente del enemigo. Sí. El enemigo, yo le pregunté el otro día a mi hija que sabía de eso, son los señores que tiran bombas, ¿cierto? Hay una imagen quizá bastante distorsionada de lo que es. Y en Chile se conoce muy poco. Hay poco, además. Poco. De hecho, recién uno está viendo a algunas mujeres, ¿cierto? Vestidas con el traje hijab. Exacto, ¿cierto? Cubierta, ¿cierto? Andando un poco detrás del marido. He visto acá en Viña del Mar, por lo menos he visto, pero no he visto lugares de culto acá, desconozco. ¿Tú cómo es tu acercamiento al mundo musulmán? En primera instancia, después te voy a hacer alguna pregunta sobre cuál debe ser nuestra actitud como cristiano. Bueno, yo conocí el Islam por un tema político. Mi partido, él me designó a hacer una tarea ahí. Teníamos muy buenas relaciones los socialistas con los árabes. Yeah. Y los comunistas con los judíos. Yeah. Era divertido. Interesante. Claro. Y a poco andar, pero desde la razón, yo tuve una cercanía muy amorosa, un hombre que respetaré toda la vida, el tío Tofik Mohamed Rumie, el fundador de la comunidad aquí en Chile, que además él hizo una cosa muy poco ortodoxa conmigo, porque yo le contaba a los hermanos acá que eres tú el que decide ser musulmán y hay testigos. Ya, es una decisión y tú la tomas frente a 2 testigos. Claro, y se llama shahada, donde dice la ilaha illallah wa la sharika lah, no hay más Dios que Dios,
este no tiene copartícipe, Mohammed es profeta del Señor. Sí, bueno. Él hizo al revés, por lo tanto técnicamente no fui musulmán, porque él me llamó delante toda la comunidad, me dijo: tome la mano, mijito. Era muy cariñoso conmigo. Pero más allá de ese dato, claro, a mí me tocó representar al Islam en la libertad religiosa. Tuve que ver en diálogos intraislámicos entre la Shia, entre las facciones, digamos, dentro, claro, perdona mi ignorancia frente al tema. Hay diversos grupos dentro hay dos grandes de lo que grupos, es la fe musulmana. Los chiíes y los suní. Los chiíes están muy asociados a Irán. Claro. Pero no están ahí los nomás. chiitas, que se le decía, ¿cierto? En las noticias de los años 80. Los chiitas, sí. ¿Cierto? Chiitas, claro, los chiitas. Y los sunitas. Yo estuve ahí antes, en mi periodo de sequedad espiritual, yo ya me había alejado del Islam porque como 8 años o 10 años antes de que el Señor me llamó a sus filas. O sea, yo no voy del Islam. Eso es lo personal, ¿no? Que para mí igual fue una experiencia y sigue siendo una experiencia de continua novedad que el Señor me haya traído a su mundo. Y es ahí me uno de inmediato, no quiero irme. ¿Cómo debe ser nuestra actitud hacia el mundo musulmán? Que está creciendo ahora, ¿cierto? En Europa, qué decir, en Norteamérica, Canadá, y ahora también en Sudamérica se dice que viene como fuerte este tema. Yo por lo menos aún no lo he visto. Tú me contabas que hay planes incluso de construcción de mezquitas y cosas así. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Hay una mezquita. Yo tuve que ver con la primera compra, la primera propiedad, después se compró la del lado. ¿Cómo debemos acercarnos nosotros ahí? Con diálogo. Porque si partimos desde la mentira, no vamos a llegar a nada. Los terroristas en el Islam son un grupo los musulmanes son 1.700 millones de personas, de seres humanos hoy día. Creo que ya pasaron a los cristianos. De los cuales, como decía el embajador de Marruecos, 60.000 serán terroristas. Ya, interesante. 60.000. Pero claro, tienen armas, tienen poder, ahí están los sauditas muy metidos. Un detalle, Qatar no es muy testaferro de los saudíes. Un detallito, un dato de la causa. ¿Cómo ven los esfuerzos misioneros cristianos hacia el mundo musulmán? Débiles todavía. Débiles todavía. Sí, débiles. Yo creo que hay que conocer más, tiene que ser una materia de estudio. He hablado con muchos hermanos míos en la fe que se preparan para discutir. Y yo creo que nos gusta harto eso. Claro, que hay que informar, claro, ir a conversar. O sea, a mí no me molesta la actitud de este pastor bautista, el gordito. ¿Ya? No. Bueno, ya me voy a acordar que él va, cuando los musulmanes quebran Ramadán y comen, lo invitan y él va a la mezquita. Entonces aquí muchos dicen herejía. No, él va, dice: voy a visitar a mis vecinos. Y la mezquita está de Saddleback. Ah, ya, Rick Warren. Sí, dice, está a menos de 1 kilómetro. Entonces me invitan, yo voy. Interesante. Y llevo una Biblia. Claro. Entonces si hay que conversar, conversamos. Sí, algo que nosotros no nos gusta mucho el tema del diálogo, entendiendo el diálogo con propósito, ¿cierto? Ahora, hay propósito. Exactamente. Retomando el punto anterior a Rafa, hablando de la adicción, ¿cómo ves tú, por el otro lado, a la iglesia cristiana en esta problemática? ¿Nos hacemos cargo? ¿Estamos mirando para el lado? ¿Cómo tú lo ves y qué sugieres? A ver, yo el único esfuerzo serio que he visto fue el seminarito que hicimos nosotros. Sí, acá en la región por lo menos. Nada más, porque además se cae en exceso. No quiero hablar en contra de ninguna denominación, pero además algunos, comillas, pastores lo ven como negocio, entonces toman jóvenes, los mandan a la calle a pedir plata. Sí, eso es falso. O sea, nosotros necesitamos una mirada clínica. Esa enfermedad física, biopsicosocial, espiritual, decíamos con Gonzalo antes. Entonces, necesitamos generar dispositivos, necesitamos preparar gente.
necesitamos una respuesta a este pueblo que sufre. Ir ahí, ¿ya? Y ninguna denominación lo está haciendo. La iglesia... Ni los católicos. La iglesia, yo veía hace tiempo un libro, se llamaba La Iglesia como comunidad terapéutica, no sé si te lo había mencionado eso. Tú me lo mencionaste, ¿no? ¿Debiese ser la iglesia quizá nuestra primera comunidad terapéutica? Cuando yo me convierto, la angustia se me fue y no volvió más. Hay una profunda experiencia espiritual, sanadora. Creo que te lo he dicho a ti, sí, sí. Mi rehabilitación no es que haya terminado, pero concluyó ahí. Porque va a ser hasta que yo... Hay un amigo que decía que uno es adicto hasta 3 días después de muerto. Interesante. ¿Ya? Al tercer día dejáis de ser adicto. Entonces sí, necesitamos generar una instancia generosa, clínica, con respuesta seria a esta problemática. Y desde ya nos hemos invitado con mi pastor Gonzalo y sabemos que se va a sumar. Ojo, el seminarito que nosotros hicimos, sé que nos queda poco tiempo, pero más o menos se acercaron a mí 19 personas, 19 hermanos, que hasta el día de hoy, hace 3 semanas me llamó alguien, oye, me mandó no sé qué. Sí. Sería interesante poder retomar eso, pero que la iglesia tome un rol más activo. Por último, es cierto, el evangelio nosotros creemos y establecemos que es la respuesta, lo creemos con todo el corazón. La única pero y mejor como respuesta. Llegamos a la gente, creo que nosotros debemos formar, quizá como iglesia lo planteamos esa vez, monitores en cada iglesia local que sepan acompañar, porque el tema es un tema de tiempo también. Tratar la adicción es un tema de tiempo, de acompañamiento, de paciencia, y eso de la mano con el evangelio puede ser una tremenda arma muy positiva en esto. Sí, debe serlo, y desde ya animar a que de nuestra flácida experiencia se acerquen por favor a Gonzalo o a mí, sobre todo a Gonzalo, que es mucho más conocido, compañeros de la fe, caminantes de esta certeza luminosa que es el único camino, a preguntar, y si tienen algún hermano o hermana, desde ya cuenten con nosotros. Gracias, ahí podemos pasar nosotros el dato después de la comunidad, ¿cierto?, del Centro Terapéutico de Rafael. Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, pastor. En esta instancia llamada Vida en la Ciudad. Gracias, amigos, por acompañarnos. Esto es Vida en la Ciudad y nos estamos viendo pronto. Chao, chao.